Bien, pues esta es la última clase de nuestro curso sobre sistemas complejos, la clase número 7, y vamos a abordar dos temas, uno que es la inteligencia artificial y otro que es la epistemología en sistemas complejos. Aquí tenemos en la figura el cuadro de Alberto Durero, Eva y Adán, que están en el Museo del Prado, y pues es una figura muy significativa por parte de la belleza de la obra de Durero, del conocimiento en el mundo occidental, parte de este hecho, donde Eva va al árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia y el conocimiento, y una víbora, que la víbora desde entonces ha sido asociada al mal, al demonio, lo cual es un error. Obviamente porque en otras mitologías como la mexica, la víbora pues es un dios, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y entonces Eva, que también es simbólico, parece que la mujer es la que le lleva el fruto del árbol, de la ciencia y el conocimiento, a Adán, y entonces él al probarla pues rompe uno de los designios de Dios. En el paraíso los expulsa, los condena al trabajo, pero pues a mí me parece un hecho muy importante porque ciertos psicólogos como Rich Fromm dicen que es el inicio de la libertad. Es decir, el hombre que decide romper con un sitio que aunque sea muy hermoso y muy perfecto, y el tomar decisiones, las decisiones y aparte una decisión que le acerca al conocimiento. Entonces, bueno, en nuestro curso hemos tomado 7 temas, hemos abordado 7 aspectos importantes de los temas complejos y este es el último, el que se refiere a la inteligencia artificial y a la epistemología. Vamos a hablar sobre las redes neuronales, sobre la inteligencia computacional cuántica, la inteligencia social, parcialmente, y sobre la epistemología de la complejidad. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar también de qué es la epistemología, los contrastes entre lo que es la verdad y la falsedad, que es el origen del conocimiento, todas las tradiciones epistemológicas que han surgido en los últimos 2000 años, la epistemología de sistemas complejos, los modelos de clasificación de sistemas, el mapa de conceptos y un modelo que propongo para comprender la epistemología. Y bueno, aquí tenemos a uno de los grandes científicos del siglo XX, Alan Turing, con su amiguito. Pues es muy importante porque él, en la Segunda Guerra Mundial, creó esta máquina aquí, que se llama la máquina de Turing, con el que descifró, entre otras cosas, el código Enigma. Pues el trabajo de Turing salvó, no sabemos cuántas, pero seguramente fueron miles de vidas, porque a partir de ese código Enigma, él descifró los mensajes que hacían los alemanes, que daban los alemanes para hacer operaciones militares en la Segunda Guerra Mundial, y él, como los descifró, pues sabían dónde iban a atacar, y entonces esto fue muy importante. En la computación, los Turing es muy importante, también hay una prueba, la prueba de Turing, que se utiliza para ver si una máquina tiene o no inteligencia artificial. Y la prueba consiste en que un evaluador debe descubrir si la persona que está detrás de un muro es una persona o una máquina. Y si la máquina convence al evaluador después de 5 minutos que es una persona, entonces pasa la prueba de Turing. O sea, es decir, es una máquina inteligente y entonces aquí pues hay un conjunto de cosas que pues, pueden hacer las máquinas, pero hay otros aspectos que tienen que ver con el amor, con la amabilidad, con la misericordia, con la compasión, con la empatía, que no son capaces de hacer las máquinas. O sea, pueden simularlas, pero son cualidades muy humanas, ¿no? Entonces la prueba ha sido desarrollada, con el tiempo se han desarrollado diferentes programas, hay uno que se hizo en el año 2001 sobre un adolescente que se llama Eugene, un coronel de 13 años, y que él va describiendo lo que hace, y bueno, lo interesante es que sí consigue convencer a los evaluadores que es una persona, y entonces pues aprueba la prueba. En la inteligencia artificial, pues es muy importante la computación, de hecho es una rama de la computación. Y en la computación cuántica existen básicamente dos tipos de problemas, los problemas que se consideran P, o sea, polinomiales, y problemas no polinomiales,
Y entonces los problemas se consideran tratables y hay problemas que se consideran intratables. Entonces, uno de los retos de la computación cuántica es precisamente abordar estos problemas que son intratables, pero el problema es que no había computadoras que hicieran posible esto, sobre todo hacerlo en un tiempo razonable. Entonces, los problemas que suelen resolver los sistemas computacionales clásicos son problemas que tienen tiempo razonable, que sean polinomiales, y esto razonable, pues pueden ser horas o unos días. Sin embargo, un ejemplo que se usa en los estudiantes de computación es el problema del agente viajero que tiene que ir de Barcelona y ver cuántas rutas puede tomar para llegar a 4 ciudades. Y tiene diferentes alternativas. Entonces, cuando ven las rutas posibles de las 4 ciudades, por eso es el que es un número enorme, ¿no?, de ciudades que tiene que visitar. Y entonces el problema se considera que es un problema no polinomial. Gran parte de los sistemas se han caracterizado en esta gráfica. Hay problemas que son reconocibles, hay problemas que son decidibles, hay problemas que están definidos por un espacio, por un tiempo, pero el problema es cuando este espacio se transforma y se vuelve no polinomial, ¿sí? Y entonces pues la solución ha venido precisamente de la creación de un nuevo concepto en la computación cuántica. Este concepto aquí tenemos, se llama qubit. En la computación clásica, la informática, todo ha sido desarrollado en base a ceros y unos. Es lo que hace un bit. Pues se posiciona, es determinista en una u otra. Sin embargo, usando los principios de incertidumbre se creó este concepto. Entonces, los qubits es una posición que se puede tener entre 0 y 1 o 0 y 1. Es decir, una posición como intermedia. Entonces, este concepto, pues se llegó a él de una forma relativamente reciente. El matemático von Gröber inventó este algoritmo probabilístico con una índice de acierto que podía predecir esta cuestión. Y luego ya más recientemente, en 1998 y 99, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se propagó el primer qubit aplicado a aminoácidos. Y entonces eso está basado en esta idea del gato de Schrödinger. Entonces aquí se supone que hay una prueba con un gato, y es una prueba teórica, obviamente, no se ha hecho, pero entonces la prueba consiste en poner un gato en una caja y luego pues hay una botella de gas venenoso y una partícula radioactiva que tiene una probabilidad del 50% de desintegrarse en un tiempo dado. Y entonces uno levanta y puede ser que cuando levante la tapa, el gato esté vivo. Pero a veces, como es una probabilidad, si pasan sin más de 50, pues el gato puede estar ya muerto. Entonces, solo hasta que se ve la casa se sabe si el gato está vivo o muerto. Sin embargo, el gato puede estar vivo, muerto o muerto vivo. Entonces, cuando se aplica este concepto, que es un concepto que incluye un problema de incertidumbre, y cuando este concepto de incertidumbre se integra a la computación cuántica, el resultante son unas nuevas máquinas que permiten, por ejemplo, factorizar un número de 1000 dígitos de números primos, donde las computadoras normales tardarían millones de años. Sin embargo, con este concepto nuevo de los qubits cuánticos, esta máquina que se ha desarrollado para 20 qubits vale como 20 millones de dólares y es tan sofisticada que estos problemas que tardan millones se puedan hacer solo en 20 minutos. Y la computadora o el computador requieren, por ejemplo, temperaturas de menos 156 grados, o sea, son muy costosas. Pero permiten darle soluciones a problemas que antes no existían. La inteligencia artificial está basada en lo que son las redes neuronales. Entonces se identifican que las neuronas tienen un proceso de sinapsis y el cuerpo celular puede tener entradas, hay diferentes umbrales y hay salidas, y entonces se trata de reproducir lo que hace el cerebro humano con redes neuronales. Y bueno, y un ejemplo de esto, pues, es en algo que en todo el tiempo nosotros utilizamos y que uno no sabe. Bueno, pues esto que nosotros vemos es un ejemplo de inteligencia artificial.
Voy a presentarles a continuación la manera en que ha evolucionado precisamente en los últimos años la inteligencia artificial. Es una propuesta que hace el Instituto Neozelandés de los desarrollos de la inteligencia artificial. Van desde estos trabajos, los temas autónomos, lo que es el lenguaje, el aprendizaje de máquina, lo que le llaman el aprendizaje profundo, las redes neuronales, los patrones de reconocimiento, el lenguaje, procesamiento de lenguajes naturales, los chatbots, también la robótica analítica, las compañías virtuales, los traductores simultáneos, el, los juegos de pensamiento, de emociones, la gestión de robótica en la nube, lo que es la cirugía robótica, la robótica personal, los asistentes, como Siri, por ejemplo, y los problemas que hay sobre ciberseguridad y lo que hay sobre neuromorfía de computación. Aquí tenemos los ejemplos de inteligencia artificial. Aquí tenemos un trenecito que no tiene conductor. No sé si alguna vez han ido a los aeropuertos. Pues da un poco de temor, pues subirse un trenecito de esos al inicio, porque uno no sabe si va a chocar o no. Pero lo increíble es que funcionan a la perfección. Nunca se cansan y aparte funcionan 24 horas. Entonces, estos temas de autónomas, pues cada vez más tienen desarrollos más importantes. Ahora ya existen coches que no tienen conductor, sin embargo, pues están todavía en fase experimental, todavía no llegan a la comercialización, pero ese es el futuro de los automóviles. También tenemos los aprendizajes de máquina, que estos son algoritmos que están basados, por ejemplo, en aprendizajes que hacen las máquinas, por ejemplo, las selecciones que uno hace de las películas. Netflix ha creado un algoritmo que permite identificar los gustos que tienen las personas en función de las las películas que ven completas y las películas que no ven. Y entonces el algoritmo lo que hace es manda sugerencias de ver películas que sabe que a uno le gustan, considerando esa trayectoria. También tenemos estos desarrollos que llaman Deep Learning, el aprendizaje profundo, que como Google DeepMind, que tenemos el juego, DeepMind ya ha sido capaz de ganarle en este juego que se llama Go al ser humano más talentoso y mejor del mundo. Entonces, es algo increíble. Aquí tenemos también las tecnologías de reconocimiento de patrones, que yo pensaría que eran como muy importantes, pero como estamos viendo, pues hay cosas mucho más complicadas. El reconocimiento de patrones realmente no es tan complicado y ya lo utilizan, por ejemplo, los iPhones de última generación para abrir el teléfono. Y también ya aplicaciones bancarias ya permiten, usando la cara de las personas, ingresar directamente a sus cuentas bancarias. Los procesos de lenguaje, como los que ya ejemplifiqué de Siri, que es un ejemplo de lo que es la tecnología en la palma de la mano, todas las cosas que puede hacer un teléfono y todo lo que uno puede realizar con el apoyo de este instrumento que se ha vuelto pues inseparable. Es tan importante el teléfono celular ahora, los teléfonos inteligentes, que no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando olvido mi teléfono muchas veces me regreso por él, porque es una forma de contacto con el mundo y es un instrumento de trabajo. También se han ido desarrollando juegos controlados por el pensamiento, que tienen una serie de conectores, y entonces uno puede mover solo con las líneas de sus pensamientos ciertos juegos, o ya es posible esto también. También hay compañeros virtuales. Este es Alice, que es capaz de contar chistes, de saludarlo a uno cuando llega a casa, de hacer pequeñas tareas como prender las luces, poner música. Es capaz de recordarte muchas cosas así. Y entonces se utilizan. Y entonces, bueno, pues estos compañeros virtuales, pues ahora se usan pues, para tener que platicar con alguien, para acompañar a personas solas, sobre todo en donde la soledad es un problema, porque las personas como viven más, pues llega un momento en el que la soledad es una realidad. También existen sistemas de inteligencia artificial
basadas en el análisis de emociones, por ejemplo, el sistema PROS. Y muchas veces se usan para hacer, diferentes tests psicológicos que permiten identificar patrones que interesan desde el punto de vista clínico o laboral. También aquí tenemos a traductores de tiempo real. Entonces ahora ya, pues, y esto ya es posible con los lenguajes humanos. Los sistemas pueden traducir en forma inmediata lo que la gente está diciendo. Y luego aquí tenemos este ejemplo también de robótica que usan, es robótica usando la nube, como el Closed Minds, que permite hacer una serie de cosas que facilitan la interacción entre robots y humanos. También tenemos aquí este ejemplo de robótica quirúrgica autónoma. Hay escuelas como el MIT y el Imperial College de Reino Unido, donde el médico que aquí aparece haciendo una operación muy delicada, que hacen robots. Pero esto lo puede hacer incluso desde lejos, desde otro país. Un especialista muy connotado, por ejemplo, puede, pues, hacer una operación en Sudáfrica y estar en Londres, o estar en la Ciudad de México y operar a alguien en Houston. Entonces, estos son avances que ya existen. Y aquí tenemos la computación neuromórfica, que está basado en reproducciones del cerebro usando pastillas de silicio. Y es increíble la cantidad de cosas que pueden hacer. Un chip grande de silicio. Es uno de los desarrollos. También tenemos aquí a los chabots como un ejemplo, que esto se usa pues ya en la actualidad en compañías de seguros o en ciertas oficinas públicas incluso. Ya hay chabots que permiten hacer trámites. Y esto que es muy sugerente, este desarrollo, BabyX, que es un desarrollo que se hace en Nueva Zelanda, precisamente por robots virtuales que usan inteligencia artificial para identificar patrones y estados de ánimos. Y esto que es algo que tiene mucha importancia ahora para las empresas y para las instituciones, que es la seguridad cibernética cognitiva, que hace protecciones de sistemas de software en tiempo real, identifica amenazas y las cierra de inmediato. No. Y entonces esto pues es un ejemplo de los desarrollos que se pueden hacer con la inteligencia artificial. Bueno, con esto terminamos la primera parte de este segundo toro de la tarde, más bien primer toro de la tarde. Vamos a empezar con el segundo. Y vamos a hablar ahora de la epistemología de sistemas complejos. Para introducir el tema, voy a hablar del concepto de epistemología. Esto viene de episteme, conocimiento, y de logos, estudio. Realmente la epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, sus posibilidades, alcance y fundamentos. No se debe confundir a la epistemología con la teoría del conocimiento, ni tampoco con la ciencia, la filosofía de la ciencia. ¿Sí? Aunque muchas veces ciertos expertos hacen una equivalencia, ni tampoco con la metodología. La epistemología es diferente de la teoría del conocimiento y de la metodología, porque en la metodología se busca los métodos para el conocimiento, pero el propósito de la epistemología es el estudio de la forma de obtener conocimiento. Entonces, como vemos, aquí tenemos en esta imagen de Jean Jérôme la lucha entre la verdad y la falsedad. Entonces vemos aquí en la escultura que pues, la falsedad tiene una cara de verdad, pero realmente su cara es muy distinta, no es una cara horrible, ¿no? Y entonces la verdad está luchando. Y entonces, bueno, pues en la ciencia este diálogo se observa y se ha vuelto como muy importante siempre. Entonces el concepto de verdad, como veremos, va evolucionando en el tiempo. Según Platón, la verdad es idéntica a la realidad. Entonces el concepto de verdad está asociado a la descripción y la capacidad que tienen las personas o los científicos de describir la realidad. Sin embargo, Descartes decía que la verdad es la evidencia y contenido de la sabiduría como ciencia. Entonces no puede haber ciencia y no puede haber verdad sin las evidencias. Entonces, bueno, con Descartes se inicia la ciencia contemporánea. Y entonces este concepto, como veremos, también ha cambiado según los metafísicos, los grandes epistemólogos escolásticos
La verdad solo está en Dios. Entonces esto, pues esto no es ciencia, esto es metafísica. Entonces el concepto de Dios pues cambia, depende de la religión. Y sin embargo, pues durante muchos siglos se dedicó en Occidente al estudio de Dios, de este Dios de la Biblia, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo. Y todas las discusiones estaban basadas en esta idea de encontrar la verdad solo a través de Dios. La verdad como razón basada en la evidencia es algo que pues ya desde el siglo XVIII, bueno, los alemanes son grandes filósofos. Kant, él dice que la verdad de un hecho depende de la experiencia y la verdad de la razón proviene del análisis. Entonces hay dos tipos de verdades: verdades de hecho, verdades de razón, y hay una verdad sintética que es propia de la ciencia experimental. Entonces hay tres tipos de verdades: de hecho, de razón y de síntesis. Bueno, estas ideas iniciales llegaron a su cumbre en el neopositivismo, que afirma que la verdad no es verificable. La verdad que no es verificable no es ciencia. Es decir, uno no puede decir que algo es cierto si no lo verifica y lo mide. Sin embargo, bueno, pues esta posición es muy propia de las ciencias experimentales, las ciencias duras, la química, la física, la biología. Sin embargo, pues esto condujo pues a un menosprecio de los investigadores de las ciencias sociales, y entonces vemos que pues las ciencias sociales sí son ciencias. Sin embargo, los procesos de medición de las evidencias pues son distintos a lo que es la investigación cuantitativa y experimental. A mí me gusta la respuesta que dio el pintor John Constable, que hace unos cuadros preciosos sobre marinas y sobre naturaleza, y entonces decía que la pintura sí es ciencia y que los cuadros son sus experimentos. Y entonces uno podría decir que la música sí es ciencia y los experimentos pues es la música y las canciones. Y así todas las ciencias sociales también tienen formas diferentes de experimentar. Entonces, bueno, pero vemos que la ciencia contemporánea está basada en dos pilares importantes, que son la falseabilidad y la reproducibilidad. En el concepto de Platón existen dos tipos de conocimiento: el episteme, que es el conocimiento verdadero, y el doxa, que es el conocimiento del popular, del pueblo, de las personas sencillas, que basan su conocimiento en imágenes y en cosas sensibles y son resultados de su imaginación y de sus creencias. Entonces puede ser que haya conocimiento sensible porque es producto de la impresión que uno no tiene del medio ambiente, y esto pues produzca creencias que pueden ser razonables, pero esto no se considera ciencia según Platón. El conocimiento verdadero requiere de la epistemia, de la ciencia, y para eso se requiere un entendimiento, entes matemáticos y una relación entre el ser y el conocer. En el ser hay ideas morales y metafísicas, pero en el conocer pues hay inteligencia, que es resultado de esta comprensión que puede ser medida. Y entonces el episteme, o la ciencia del conocimiento verdadero, pues da origen a este conocimiento dialéctico, que es la dialéctica, aunque el concepto de dialéctica va a progresar en el tiempo, pero es un concepto donde las tesis se proponen y luego hay una antítesis, es decir, se le enfrenta un conocimiento que es crítico, y entonces derivado de ese diálogo entre conocimiento de síntesis y de tesis y antítesis, se crea un diálogo que da origen al conocimiento verdadero. En el primer cisma de estas ideas sobre la ciencia, pues ocurre en el siglo V. Aquí tenemos a San Agustín de Hipona, que es uno de los grandes escolásticos del cristianismo y que influyó muchísimo, es una persona que influyó muchísimo en la historia de la humanidad, porque a partir de sus ideas él decía que no se puede ser cristiano y filósofo. Aunque él exploró todas las filosofías,
Él no encontró respuestas a sus preguntas, sino a través del conocimiento y de la religión. Y entonces él decía que a los filósofos les ganaba la pretensión de la mente para llegar a la verdad, pero no se puede llegar a la verdad si no es a través de Dios. Entonces, bueno, pues las ideas de San Agustín pues fueron seguidas por el emperador Teodosio, y entonces él decidió cerrar la Academia Platónica, y durante 6 siglos dejó de haber filosofía y ciencia en Europa. Esto pues se considera la muerte del estudio de la filosofía por la fe, y los filósofos pues migran a Asia, concretamente se van a Bagdad y al Califato de Córdoba, que como ustedes recordarán, pues el califato fue un centro de tolerancia a muchas religiones y se permitió la ciencia, pero pues esto se acabó en el siglo XV con la reconquista de los reyes católicos, y entonces también pues durante mucho tiempo igual se privilegió de nuevo los dogmas del cristianismo. Entonces, por fortuna también para Occidente, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, él decía, él se dio cuenta de que todos los paradigmas en los que estaba basada el conocimiento, basados en Aristóteles y en Platón, básicamente en Aristóteles, pues había cosas que no se pueden explicar. Y entonces él decía que de la luna para arriba estaba Dios, pero que los problemas del mundo pues podían ser usados por la ciencia. Y entonces aquí pues vemos que la religión cristiana en Occidente pues produjo 1000 años de oscuridad, usualmente apoyados en estas ideas sobre que la única forma de creación del conocimiento era a partir del conocimiento de la Dios y de la religión. Y bueno, entonces en la entrada de la revolución científica realmente ocurre en el siglo XVII con Newton. La Royal Society fue pues la institución más importante donde se crearon, entre otras cosas, las revistas científicas. Aquí se estudiaban ya los fenómenos naturales regidos por leyes, se sabe que es así, y que la mente humana es capaz de desentrañar estas leyes. Rolando García, el epistemólogo argentino que trabajó en México, en la UNAM, decía que Dios crea el mundo y luego manda a Newton a explicárselos a los hombres, ¿no? Entonces la obra de Newton pues, es muy importante en la historia del conocimiento porque su filosofía del conocimiento está basada en la causalidad y en el tiempo. Y entonces las aportaciones que hace Newton pues son increíbles desde el punto de vista, no solo inventó el cálculo diferencial, sino sus investigaciones sobre la óptica, sobre la física, sobre las leyes de la gravedad y sobre todo lo que es la mecánica clásica y las relaciones de causa-efecto. Es uno de los grandes científicos de la historia, y él tiene esta frase importante, hipótesis non fingo, que él decía, yo no creo hipótesis. Lo que ha hizo Newton es descubrir precisamente las leyes que las explican. Otro filósofo importante es Kant. Toda la epistemología de Kant está basada en esta idea entre el sujeto y el objeto. Y entonces el objeto, pues, puede ser estudiado como fenómeno en un espacio y un tiempo, pero atendiendo a 3 cosas: la razón, que sintetiza los datos, del entendimiento, que juzga el objeto y sus formas, y la sensibilidad, que integra estas relaciones de espacio-tiempo. Y entonces el conocimiento del objeto como fenómeno se da, y es una de las bases de la ciencia. Sin embargo, el segundo cisma epistemológico ocurre pues con la aportación de evidencias que no existían. Entre ellos tenemos la geometría no-euclidiana. Aquí está Cantor, que hablamos en la segunda sesión, y vemos que está Einstein, que crea nuevas nociones de espacio-tiempo. Cantor resuelve todas las antinomias de Kant que propuso, y entonces empieza la epistemología especulativa como forma de abordar el conocimiento, empieza a tener pues problemas, ¿no? Surge la mecánica cuántica,
todo lo que tiene que ver con el Schrödinger y esta física basada en esos principios de incertidumbre. Surge también en la Escuela de Viena, porque Viena, como recordarán, pues es el centro cultural más importante en el albores del siglo XX, en los años 1900, y entonces la Escuela de Viena es muy importante en la epistemología. También la geometría de Bernard Russell incluye a la epistemología como una teoría de la ciencia, es la persona que primero propone esta idea. Y entonces hay una división a partir de estas aportaciones. Una cosa es la filosofía de la ciencia, otra cosa es la teoría del conocimiento y otra cosa muy diferente es la epistemología. Entonces todos los científicos que se presten decidir ser científicos, todos los científicos que se precien, los científicos pues tienen que estudiar y saber de epistemología. Entonces vemos que uno de los aspectos dominantes de la ciencia pues es el empirismo. El empirismo es una disciplina de la ciencia que está basada en hechos. Einstein, por ejemplo, no pudieron ser probadas hasta 1919. Y fue precisamente este Arthur Eddington, británico, que a partir de los eclipses solares probó, por ejemplo, las ideas que tenía Einstein sobre las curvaturas de la luz y lo que proponía en su teoría de la relatividad. También aquí aparece Jean Piaget con su empirismo evolutivo. Tiene este proceso de equilibrio, asimilación, hasta la idea de un esquema que busque explicar el fenómeno que se estudia. Y entonces en el empirismo hay un gran paradigma. Este empirismo está basado en el proceso de reducción metodológica. La reducción metodológica tiene básicamente 4 aspectos importantes. Uno, primero se hace la disyunción, es decir, el objeto estudiado y el medio ambiente son aislados en un laboratorio. Hay una reducción, porque el objeto se divide en subsistemas y estos a su vez en las unidades elementales. Hay una simplificación, porque se crea un modelo del fenómeno, y se explica las interacciones utilizando este paradigma. El todo no es más que la suma de sus partes. Y entonces las excepciones a las explicaciones se excluyen. Todos los principios que son discordantes se eliminan y entonces, pues esta es una de las bases del empirismo. Entonces, bueno, uno de los aspectos que uno ve como crítica es que, bueno, no todos los sistemas tienen subsistemas. Los sistemas complejos, por ejemplo, no tienen subsistemas. Y entonces esta idea de que el todo no es más que la suma de sus partes, pues es falso. El todo es más que la suma de las partes. Y hay fenómenos emergentes que hemos visto aquí en el curso. Hay fenómenos que tienen que ver con la autopoiesis que contradicen estas ideas. Uno de los críticos de estas ideas de la epistemología es Karl Popper. Popper pues era igual un genio, era un físico también. Y entonces él tiene una posición intermedia entre lo que es el positivismo y la hermenéutica clásica. Él hace énfasis en lo cual y cuantitativo, que muchos de los científicos sociales hacemos también estos desarrollos. Ahora se han puesto de moda los métodos mixtos, donde un fenómeno puede ser explicado a partir de métodos cuantitativos y cualitativos. Y entonces esto favorece que haya relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y él crea un concepto muy importante, que es la falsación. La falsación, él crea un cisma en un congreso de epistemología al que asiste y dice que la ciencia es falseable, porque esta idea de la exclusión de los discordantes, pues crea falsaciones. Entonces, uno puede decirle como ejemplo que todos los cisnes son blancos, pero si hay un cisne negro, uno puede decir que pues, es falso que todos los cisnes sean blancos. Entonces, la falseabilidad de la ciencia es uno de los grandes pilares junto con la reproducibilidad. Uno busca como científico que la evidencia que uno aporta puede tomarla a alguien y reproducirla y debe encontrar los mismos hallazgos que uno llegó, si se mantienen las condiciones del contexto en las que se hizo. Y entonces, bueno, pues estas aportaciones son muy importantes. Aquí hago un resumen rápido sobre lo que he dicho. Aquí tenemos este cuadro de Jean Jacome, que es la verdad saliendo del pozo de la ignorancia, que es muy lindo el cuadro. Y entonces aquí hemos hablado sobre la epistemil contra el doxa, el conocimiento que viene de Dios, el empirismo basado en Newton, Locke y Hume,
Kant, que dice que solo importan los hechos. El sistema, y propone un sistema filosófico especulativo. Aquí viene el primer derrumbe de la filosofía especulativa, cuando surge la geometría euclidiana, la teoría de la relatividad, la teoría de la ciencia, y se ponen los límites del empirismo. Viene la ciencia, la sociología de la ciencia de Karl Popper, Lakatos, el empirismo de Piaget, y pues el pensamiento complejo y la modelación son aspectos que no explican estas metodologías. Aquí tenemos entonces las epistemologías contemporáneas, donde ocurre una rebelión a estas epistemologías normativas, que todas vienen de la física. Todos los filósofos y epistemólogos son físicos, incluido a Popper, incluido a García, incluido a Mario Bunge, por decir algunos importantes epistemólogos. Y entonces también hay una rebelión de las ciencias sociales que se sienten excluidas. No toda la ciencia viene de aceleradores de partículas. Y entonces aquí se ubica en diferentes enfoques. El racionalismo crítico, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, y esto que es la epistemología del buen vivir, el diálogo de saberes. Es decir, los saberes no solamente vienen de los científicos que hacen pruebas y hacen reproducciones en un laboratorio. También existen epistemologías regionales, como las ciencias sociales, por ejemplo, que requieren paradigmas epistemológicos que las ciencias tradicionales no dan. También hay una rebelión con esta idea de hablar de ciencias blandas y decir que las ciencias blandas son las ciencias sociales. Entonces no hay ciencias duras ni blandas, solo hay ciencia. Entonces esto da origen a una serie de escuelas como la epistemología del sur de Sousa, y la creación de hibridaciones del conocimiento a partir de la conjunción de diferentes disciplinas. Por ejemplo, la geografía histórica, o la demografía política, o la sociología del conocimiento, o, como decía nuestro querido amigo Edwin, la matemática en los mayas, la etnomatemática. Entonces esto, bueno, pues crea unos nuevos archipiélagos del conocimiento, y empezamos a ver que entre las relaciones entre ciencias, pues se va avanzando en el conocimiento con una nueva epistemología. Y esta pues epistemología está en los sistemas complejos. Los sistemas complejos no solo estudian este tipo de sistemas, para los cuales han sido creadas todas las grandes escuelas de epistemológicas, sino hay sistemas que los sistemas evolucionan, se pueden volver complicados, se pueden volver complejos, se pueden volver caóticos, y entonces ahí ya no llega las epistemologías tradicionales. Entonces aquí en los sistemas complejos hay dos grandes escuelas: el empirismo cuántico, aquí tenemos a Gell-Mann, y que su descubrimiento de los quarks, de los que ya nos hemos referido en el curso, y que han sido muy importantes también para la historia de la física, de la ciencia, del conocimiento de la humanidad. Entonces este empirismo es muy importante porque pues ha aportado evidencias increíbles, como a partir de los aceleradores de partículas, pues se ha, por ejemplo, identificado las partículas de Higgs, que las teorizó en el año 65 y no fueron probadas hasta que se tuvo los instrumentos para hacerlo. Entonces, en la oposición a este empirismo cuántico viene con el pensamiento complejo. Aquí tenemos a Edgar Morin, en francés, o Morin, que dice que el único conocimiento que vale es el que se nutre de la incertidumbre, y que el único pensamiento que vive es aquel que se mantiene a la temperatura de su propia destrucción. Y son ideas muy bonitas porque efectivamente la ciencia va avanzando a partir de destruir lo que se ha construido. Y entonces no hay ningún conocimiento verdadero, sino el conocimiento siempre es temporal. Subsiste hasta que es destruido por nuevas evidencias. Y entonces los científicos tenemos que tener la modestia de decir que hemos encontrado algo, pero nada es definitivo. Entonces, bueno, la idea del trabajo de Morin ha sido muy seductor para los expertos en ciencias sociales,
porque propone sus principios, que como hemos visto en el curso, pues también él los ha tomado de otras disciplinas, y él pues, pone sus principios aquí: el hologramático, la autoorganización, el dialógico, la emergencia, la ecoautonomía y el principio de lo borroso. Y él propone: el conocimiento verdadero viene a partir de la metanoia, que es la transdisciplina. Dice él que se requieren por lo menos 3 disciplinas para comprender un fenómeno. Pero bueno, como vemos y como hemos visto en el curso, pues estas ideas, aunque son muy populares, pues tienen también su punto de crítica. Hay otros más principios que él no menciona, que hemos visto aquí en nuestro curso, que son muy importantes. Por ejemplo, la autopoiesis, que es la fecha del tiempo, que es una idea también muy importante de Prigonini, y otros más. Pero bueno, él articula, su libro es muy bonito, muy provocador. Mi sugerencia es que pues los lean y pongan a Morán en su lugar. Sin embargo, pues los temas complejos han evolucionado mucho desde que Morán escribió sus libros. Aquí tenemos este trabajo de Wimsatt, que podemos decir, es un complejólogo empirista. Entonces él dice que los sistemas van evolucionando desde los sistemas atómicos con partículas, los sistemas moleculares, los sistemas macro que dan origen, por ejemplo, a la vida, los sistemas unicelulares, los sistemas multicelulares que dan origen ya a sistemas complejos. Y luego aquí ya hay agrupaciones ya completas de sistemas biológicos completos, que son mucho más. Entonces él propone este índice de complejidad creciente. Sin embargo, los temas socioculturales y ecológicos son los más complejos. Entonces uno no debe sentirse inferior cuando uno investiga los temas sociales, porque realmente se ocupa de problemas multifactoriales, multidimensionales, que son difíciles de integrar y de llevar a un laboratorio. Entonces, en muchos sentidos, pues los científicos duros, pues ven cosas que se pueden reducir con este principio de la reducción metodológica, pero en los sistemas sociales esto a veces no puede ser posible. Esta propuesta de Wimsatt es interesante porque la complejidad de los sistemas es distinta, tiene diferentes dimensiones. Y bueno, aquí yo tengo esta propuesta dependiendo de la variable ontológica, racionalista, reduccionista o compleja. Tenemos diferentes enfoques metodológicos basados en el empirismo, basados en el racionalismo y basadas en el pensamiento complejo. Entonces, los empirismos pueden ser medidos a través de hermenéuticas con software, con experimentos, con modelos de simulación. Los enfoques racionalistas igual pueden ser producto de interpretaciones reflexivas, de abstraccionismo lógico-matemático y de pensamiento complejo. Y aquí, en el pensamiento complejo, pues se tiene la teoría del todo, los conceptos estos de emergencia, hologramático, autoorganizado, no lineal y formación de patrones, que nos hemos referido, y la transdisciplina, como una forma de comprender la realidad. Entonces, esta es una propuesta que hacemos de los sistemas complejos. Y bueno, aquí vemos al querido y amado Mario Molina y su poema, que ya hemos leído, donde lo echamos tanto de menos. Estos son los libros en los que está basado el curso. Este libro que se regala en ResearchGate, y este libro que es el del curso, un libro que ahora pues está solo en papel. Y también los que estén interesados en adquirirlo, pues pueden escribir aquí a Narivas 33 y enviárselo, se lo podemos enviar. Y bueno, pues este libro pues es muy importante también porque lo prologó el premio Nobel y se puede obtener gratis, ya decía. Y pues les agradezco mucho su atención y les invito a ver mis videos. También les invito a suscribirse a mi canal, Luis Arturo Rivas-Tobar, y a descargar gratuitamente el curso, las transparencias explicadas que lo acompañan. Y pues ha sido un placer y pues hasta la próxima. Gracias.